Hola chicos, continuamos con nuestras clases de puntuación. Hoy toca ver el uso de la coma. La coma es el signo de puntuación que nos sirve para indicar una pausa y también para separar partes o elementos dentro de un enunciado. Cuando tomamos en cuenta la pronunciación, la coma indica o representa una subida de tono entre los elementos que se están separando. Vamos a ver los principales usos de la coma. Primero, para separar elementos de una enumeración. Nosotros ya sabemos que siempre que estamos en un listado o enumerando ciertos elementos, los vamos a separar mediante comas. Aquí hay que considerar que cuando el elemento final le precede una letra I, E, O, U, la coma solo se coloca hasta el elemento anterior. Por ejemplo, mi madre compró agujas, alfileres e hilos. Aquí como poseo la letra E separando el último elemento y finalizando la numeración, solo necesito colocar una coma para separar dos elementos. Ahora, en dado caso de que esta última letra no exista y en su lugar tengamos un etcétera o puntos suspensivos, la coma se va a poner en cada uno de los elementos. Por ejemplo, mi madre compró pan, carne, pescado, frutas. Cada uno de los elementos se separa mediante las comas y simplemente finalizo con los puntos suspensivos. Mismo ocurre con el etcétera. A mí me gustan las palomas, los jilgueros, los canarios, etcétera. Ahora, si a pesar de esto yo poseo una continuación de la oración, entonces voy a colocar una coma después de los puntos suspensivos o después del etcétera para separar también los elementos de la oración. Por ejemplo, le he comprado lápices, ceras, rotuladores, etcétera. Ahí ya terminé la numeración, pero mi oración continúa, por lo tanto coloco una coma. Que le gustan tanto. Entonces, aquí yo puedo observar que estoy separando esos elementos. Aquí también podría estar en lugar del etcétera unos puntos suspensivos, por lo que eliminaríamos la coma de rotuladores. Número 2. Para separar miembros equivalentes. Muy importante, a veces tenemos elementos que tienen el mismo valor o que están aportando lo mismo y por lo tanto tienen que ser separados mediante comas. El ejemplo más clásico, al igual que los anteriores, es una enumeración. Por ejemplo, pagó el traje, la camisa, la corbata y los zapatos. Aquí estoy haciendo una enumeración, pero al mismo tiempo estoy separando esos elementos o miembros equivalentes. Forman parte de los mismos tipos de objetos. Pero también puedes separar oraciones. Por ejemplo, llegué, vi, vencí. Aquí tengo tres verbos, son miembros equivalentes y cada uno de ellos por sí solos representa una oración. Por lo tanto, puedo decir que aquí tengo tres oraciones en un solo segmento. Otro uso que nosotros solemos olvidar es separar el vocativo. Recordemos que el vocativo es una palabra con la que nosotros solemos nombrar o llamar a una persona o entidad. Por ejemplo, Pedro cierra la ventana. En este caso, cuando el vocativo está justo al inicio, colocamos una coma para separarlo de la oración. En cambio, si el vocativo se encuentra a la mitad, va a ir entre comas. Cierra Pedro la ventana. Coloco el vocativo y comas separándolos. En dado caso de que el vocativo se encuentre al final, lo voy a separar mediante otra coma. Cierra la ventana, Pedro. Entonces, muy importante, si identificamos un vocativo que va a separarse del resto de la oración, ubicar dónde va a ir colocada la coma. Número 4. Para introducir un inciso que explique o amplíe la información o la oración en sí. Aquí ya hemos visto varios ejemplos de estos. Aquí entra lo que son las aposiciones, lo que son las oraciones parentéticas o simplemente las oraciones explicativas. Por ejemplo, Antonio, el cuñado de Pedro, aquí estoy ampliando o explicando directamente quién es Antonio y por lo tanto esta parte la separo del resto de la oración por medio de las comas. Antonio, el cuñado de Pedro, es un buen ciclista. Recuerden que estas partes o estos elementos incluso pueden ser omitidos al momento de elaborar ideas principales o ideas centrales. Antonio es un buen ciclista. Quiero explicar o ampliar. Antonio, el cuñado de Pedro, es un buen ciclista. Otro ejemplo sería, los ciclistas que llegaron a la meta estaban cansados. Exactamente como el ejemplo anterior,
La diferencia es que aquí estamos utilizando el nexo que, por lo tanto nos indica que esta es una subordinada dentro de la oración principal. Muy importante. 5. Cuando omitimos el verbo porque ya está sobreentendido, ya sea que sabemos de lo que se está hablando, conocemos la acción o ya se había mencionado el verbo o la acción anteriormente. Por ejemplo, el niño perdió sus libros, la niña sus lápices. Aquí en lugar de escribir la niña perdió sus lápices, como ya está sobreentendido que estoy hablando de pérdidas, simplemente separo mediante una coma. Además de que nos quedaría como un elemento explicativo. Aquí hay que destacar que se está utilizando un punto y coma para separar las dos oraciones y que no se confunda el hecho o la función que está cumpliendo la última coma. Siguiente, delante y detrás de los enlaces y expresiones adverbiales que nos sirvan para introducir explicaciones. Ok, esto es muy similar a lo que ya vimos en el punto 4. Muchos de estos enlaces o expresiones o nexos, si lo queremos ver así, son o sea, es decir, no obstante, esto es, etc. Siempre y cuando vayan en medio de la oración. Recordemos que se mencionó, cuando utilizamos nexos explicativos, siempre los separamos mediante comas. Por ejemplo, estas palabras son antónimas, es decir, aquí el enlace va separado por las comas, tienen significados contrarios. Otro ejemplo sería, no puede ir a su cumpleaños, sin embargo, le envió una felicitación. Aquí hay que destacar algo. Aquí solo estamos utilizando una coma para separar el enlace porque la oración inicia con el enlace. Una oración es no puede ir en su cumpleaños. La otra oración es, sin embargo, le envié una felicitación. Muy importante ese detalle. Cuando inicia con el enlace, solo se separa mediante una coma. 7. Cuando alteramos el orden normal de la oración, ya sea porque estamos colocando el complemento circunstancial justo al inicio. Vamos a ver el ejemplo. En los próximos años, coma, no iremos a la playa. Si ustedes se dan cuenta, podemos decir esta oración inversa, no iremos a la playa en los próximos años, y se entiende de hecho de mejor manera. Por lo general, cuando nosotros movemos el complemento circunstancial del lugar, debemos de colocarlo mediante una coma, para que se nos sea más fácil entenderlo y distinguirlo. Aquí hay que destacar este otro punto, que es muy similar. Después de una oración subordinada circunstancial, si se coloca delante de la principal. Es decir, por lo general nosotros cuando elaboramos una oración subordinada solemos escribir la oración principal y posteriormente la subordinada. Pero en algunas ocasiones hay quienes invierten este sentido y primero colocan la subordinada y después la principal, entonces vamos a separarlas mediante una coma. Por ejemplo, cuando acabe los exámenes me iré a la playa. Si yo lo invierto, me iré a la playa cuando acabe los exámenes. Entonces ya no necesitaría colocar la coma. Número 8. En las oraciones coordinadas adversativas. Recordemos que cuando utilizamos un nexo o enlace adversativo, este debe de ir precedido de una coma. Es decir, en los explicativos se separan entre comas o la coma se pone después del enlace. En las coordinadas adversativas no. La coma se pone antes del enlace adversativo. Vamos a ver el ejemplo. El niño ganó el premio, coma, aunque no respondió muy bien. Estoy colocando la coma antes del enlace adversativo. Luis pensaba estudiar, pero suspendió. Aquí en este otro ejemplo estamos utilizando lo mismo. Colocamos la coma antes del enlace adversativo. Número 9. En las cabeceras de las cartas, la coma suele separar el lugar de la fecha. Muchas veces olvidamos este ejemplo muy sencillo, pero que nos puede servir. En este caso escribimos el lugar, coma y la fecha. Muy sencillo. Tenemos otros usos de las comas, pero no son tan comunes que nos los lleguen a preguntar. Y son muy parecidos a estos últimos que estamos viendo. Sobre todo cuando separamos ciertos elementos en ciertas disposiciones. Por último, vamos a ver las incorrecciones o lo más común, que en este caso es nunca hay que separar el sujeto del predicado. Muchas veces se olvidan de esta parte.
Toman el sujeto, colocan una coma y lo separan directamente del predicado, por lo que creamos una oración errónea. La única excepción sería cuando exista un inciso aclaratorio o un inciso de algún tipo entre ellos. Vamos a ver los ejemplos. Mi hermano compró un balón para mi hijo. Este uso es incorrecto porque estoy directamente tomando el sujeto y separándolo del predicado mediante el uso de la coma. Entonces ya sería erróneo. Otro ejemplo. Mi hermano compró, coma, un balón para mi hijo. Aquí podemos decir que también es un error separar la característica o el valor directamente del verbo. Por lo tanto, aquí también estaríamos cayendo ante un uso incorrecto de la coma. Mi hermano, que se fue a estudiar al extranjero, compró un balón para mi hijo. Esta oración sería correcta porque estoy agregando un inciso aclaratorio o explicatorio para indicar quién es mi hermano. Recordemos que incluso podríamos considerarlo como parte del sujeto y realmente no lo estamos separando. Estamos manteniendo el uso de las comas para separar, en este caso, esta parte de la oración subordinada. Ok chicos, entonces estos son varios de los usos principales que le vamos a dar a la coma. Les recomiendo que los practiquen, los estudien mucho y nos vemos en la siguiente clase.